El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así, agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances: italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4.000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S. Y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso, los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos gis, que viene del latín, curiosamente. El idioma español, o también llamado castellano, es la segunda lengua del mundo por el número de personas que la hablan como lengua materna, solamente por detrás del chino mandarín, y su expansión y globalización crece a grandes pasos.
Pero ¿cuál es el origen del español? Prepárate a iniciar un viaje en el tiempo y descubrir cómo se forjó esta lengua aprendiendo el origen y evolución del español o castellano. Según la Real Academia Española, el vocablo español procede del provenzal español y del latín medieval hispaniolus, que significa de Hispania, que era el nombre con el que se conocía en el Imperio Romano a los territorios de la actual España y Portugal. Al igual que otras lenguas romances como el portugués, el catalán, el gallego, el francés, el italiano y el rumano, el español o castellano proviene del latín, ya que gran parte del territorio de la península ibérica fue conquistado por el Imperio Romano. Sin embargo, veamos quiénes estaban en estas tierras antes de los romanos. Hacia el siglo VI a.C., los ibéricos comenzaron a mezclarse con los celtas, que eran poblaciones dispersas en la península ibérica, al igual que otros pueblos como los tartesios, los celtíberos, etc., y cuyas lenguas llamadas prerrománicas dejarían huella en el latín que llegaría después. No obstante, todos estos pueblos carecían de una unidad lingüística. Más adelante, en el siglo III a.C., comenzó el proceso de romanización, comenzando la gloriosa era del Imperio Romano, el cual designó el nombre de Hispania a estos territorios. Como todos los grandes imperios de la historia, el Imperio Romano de Occidente no sería eterno y vio su caída hacia el año 467 de nuestra era. Y para ese entonces el latín culto ya había perdido su importancia, por lo que rápidamente se vio reemplazado por el latín vulgar, el cual ya había sido influenciado por el griego, el celta y otras lenguas germánicas. Inmediatamente después de la desaparición del Imperio Romano, pueblos de origen germánico denominados visigodos ocuparon España y dominaron. ¿Sabías que el español es el segundo idioma más hablado en el mundo? La historia del idioma español se remonta a varios siglos atrás y está ligada a los más importantes acontecimientos históricos del mundo. Son muchos los elementos que influyeron en la formación y expansión de este idioma y que hicieron posible que actualmente el español sea el idioma oficial de más de 20 países y casi 600 millones de personas. En la época prerromana, diferentes pueblos habitaban la península, entre ellos los iberos, los celtas, los fenicios, los cartagineses, los tartesios y los griegos. Cada pueblo poseía una lengua diferente. Años más tarde, todas estas lenguas serían la base del español. Cuando Roma conquistó la península, obligó a todos los habitantes a hablar latín, idioma que se extendió a través de los años en todas las poblaciones. Sin embargo, el latín se mezcló con las lenguas ya existentes y originó la formación de otras, entre ellas el castellano, la lengua de Castilla. Cuando Roma fue invadida por los visigodos, los vocablos germanos influenciaron y nutrieron el latín que ya se hablaba. 300 años más tarde, la región fue conquistada por los musulmanes y durante su ocupación, que duró más de 800 años, el idioma árabe nutrió con más de 5.000 arabismos al futuro español. Cuando los reinos cristianos expulsaron a los musulmanes, se estableció el castellano, llamado entonces español áurico, como idioma oficial de la Nueva España. Cuando los españoles llegaron a América, el español se expandió en la región y se vio influenciado por las lenguas indígenas. No todas las palabras que integran el idioma español tienen el mismo origen, ya que cada una de ellas se ha formado de manera diferente. Las palabras patrimoniales son las que formaron parte del latín vulgar y evolucionaron fonética y etimológicamente hasta convertirse en la actual palabra, como por ejemplo lacte, una palabra latina que evolucionó a leite y después a leche. Los semicultismos son palabras que no han completado su evolución fonética, como fructus del latín vulgar, que en lugar de evolucionar a frucho, se quedó en fruto.
Los cultismos son las palabras que se incorporaron directamente al español desde el idioma latín sin atravesar evolución alguna. Tal es el caso de juventud, del latín iuventus. Generalmente, los cultismos se introducen por motivos de literatura o ciencia. Los dobletes etimológicos son palabras latinas que poseen dos versiones, una popular y otra culta, como por ejemplo las palabras femina y hembra. Ambas proceden del latín femina, pero hembra es la versión popular y fémina la versión culta. Los extranjerismos son palabras de otros idiomas que sin ningún tipo de adaptación se introdujeron al español, tales como airbag, coffee shop. El calco semántico, en cambio, se observan las palabras que luego de una transcripción literal se adaptan al español. Un ejemplo de esto es perro caliente, que es una transcripción de hot dog. La etimología es la ciencia que se encarga de estudiar el origen de las palabras, y gracias a ella es posible conocer el significado original de cada una de ellas. El origen de la palabra trabajo es uno de los más curiosos. Esta palabra significa tortura y viene del latín vulgar tripalium, que significa esfuerzo y sufrimiento. La palabra jamón, utilizada en España del siglo XVI, proviene del francés jambon y significa pierna o pernil. Whisky, nombre de una exquisita bebida alcohólica, proviene del latín aqua vitae y su significado es agua de vida. Con la influencia del gaélico sobre el latín, esta expresión pasó a ser wise beata, luego wige, a wasqua, whisky y finalmente whisky. Juerga, la palabra utilizada en español para referirse a las fiestas, proviene de huelga y significa estar sin trabajar por un determinado lapso de tiempo. La palabra salario se utiliza desde el Imperio Romano, donde con la sal se pagaba a los trabajadores y a los comerciantes, se curaban heridas y se realizaban intercambios por otros productos. Como puedes ver, el origen de algunas palabras es tan curioso que una vez lo conozcas encontrarás gran significado a las palabras